Vamos a abrir, hermanos míos, nuestras Biblias en Romanos, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 10. Entonces, en esta porción de la palabra del Señor vamos a tener nuestra meditación los próximos minutos. Así que, hermanos, repito una vez más, la cita bíblica que vamos a meditar en esta ocasión se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, 9 y versículo 10. Así que vamos a abrir, por lo tanto, nuestras Biblias en esta porción de la palabra del Señor. Hermanos, quiero saber si ya lo han ubicado. Pienso que sí, hermanos. Creo que ya lo tienen ustedes aún más antes que yo la haya ubicado. Bien, entonces daré la lectura y voy a pedir que estemos atentos, hermanos, a la palabra del Señor. Dice así el Señor en su palabra: Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor. Por favor, acompáñenme, hermanos, en una oración. Señor Padre compasivo, en esta mañana te damos gracias por tu preciosa palabra que acabamos de leerla. Sabemos, Señor, que por tu palabra nosotros tenemos vida. Por tu palabra, Señor, cada día podemos conocer de tu gracia, de tu poder. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros hijos obedientes, que podamos recibir tu palabra, Señor, como lo que es, tu palabra divina. Guíanos, enséñanos, Padre. No permitas que estemos distraídos durante estos minutos. Al contrario, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén con gozo enfocados en tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre amado, orando en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el título de nuestro mensaje de esta mañana? Y ustedes lo pueden verificar en sus boletines. El título es el siguiente que he puesto, que propongo: El Evangelio transforma vidas. De eso vamos a hablar, hermanos, en estos minutos. El Evangelio transforma vidas. La buena noticia, hermanos, la extraordinaria noticia de que Dios, hermanos, ha provisto el remedio, que Dios ha provisto la solución para nuestros pecados. Esto, hermanos, también, de hecho, hermanos, esto tiene que transformar las vidas de las personas. Hay un cambio, hermanos. Cuando una persona llega a los pies de Cristo Jesús, puede entender por la gracia de Dios cuál es su condición y puede comprender por la gracia de Dios, a través de la Biblia, puede comprender que solo Cristo Jesús es el único Señor y Salvador. Esto, hermanos, definitivamente va a hacer un cambio en la vida de las personas. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo lo enseña en este pasaje. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo lo enseña con su propia vida, con su propio ejemplo, con lo que a él le ha pasado. Así que vamos a dividir en 3 segmentos nuestra meditación. Hay 3 enseñanzas que podemos obtener de estos versículos que acabamos de leer, hermanos. Muy bien, ¿cómo así que el Evangelio puede transformar nuestras vidas? ¿Cómo se ve esa transformación? Bueno, en primer lugar, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor hace que nosotros seamos personas agradecidas. El Evangelio del Señor transforma nuestros corazones y convierte nuestro corazón en un corazón agradecido, en un corazón lleno de gratitud. Hermanos, por definición, un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un creyente? Bueno, hermanos, puedo darle la siguiente definición. Un cristiano, un creyente, por definición, es alguien que está profundamente agradecido por la misericordia de Dios. Alguien que está profundamente agradecido por el perdón que Dios le ha dado. Un cristiano es alguien que está agradecido, hermanos, por la gracia que el Señor le ha mostrado. Un cristiano es alguien que es consciente, hermanos,
que lo que ha recibido y lo que recibimos es pura misericordia de Dios. Que no merecemos nada, hermanos. Que nosotros éramos enemigos de Dios. Que nosotros estábamos indiferentes a Dios. Que nosotros huíamos de Dios. Y a pesar de eso, Dios nos ha alcanzado, nos ha mostrado misericordia, nos ha perdonado de nuestros pecados y ha derramado su gracia. Por lo tanto, hermanos, y tiene que ser algo natural que el cristiano sea una persona agradecida. ¿Por qué? Porque entiende que lo que tiene no lo merece. Porque lo que tenemos, hermanos, ninguno de nosotros lo merece. Todo ha sido por misericordia y el favor del Señor. Pero antes de conocer a Dios no éramos agradecidos, hermanos. Antes de conocer a Dios éramos personas que pensábamos que lo que teníamos es poco, que merecíamos más, que las cosas no son como yo realmente me merezco. Pero ahora, hermanos, que el Señor con su evangelio llega a nuestras vidas, Él genera en nosotros un corazón agradecido sin importar nuestras circunstancias. Ojo, hermanos, esto quiero que quede bien claro. Dios nos ayuda, Dios nos enseña, hermanos, a ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, sin importar nuestras circunstancias, sin importar que tal vez podemos estar en el hospital enfermos, pero igual en el hospital tenemos que ser agradecidos. Sin importar que tal vez estamos sin trabajo y tenemos apuros económicos, igual tenemos que estar agradecidos. Sin importar, hermanos, que tal vez tengamos problemas familiares o problemas personales, igual tenemos que estar agradecidos, porque tenemos, hermanos, esa disposición que el Señor ha puesto en nosotros para estar agradecidos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Ustedes dirán, explícame mejor, pastor. Cuando Pablo está escribiendo, hermanos, estas palabras, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él, hermanos, estaba en la ciudad de Corinto. Estaba en la ciudad de Corinto. Y ustedes se acordarán, hermanos, cómo era la iglesia de Corinto. Si leemos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, sobre todo Primera de Corintios, nos vamos a percatar, hermanos, de cómo era esa iglesia. Y si leemos, por ejemplo, hermanos, Hechos capítulo 18 en adelante, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la vida del apóstol Pablo a diario corría riesgos. Siempre Pablo recibía amenazas de muerte. Por un lado estaban los judaizantes que odiaban a Pablo y buscaban la manera de atacar, de amenazar, amedrentar y destruir al apóstol Pablo. Por otro lado, y tristemente, hermanos, estaban los hermanos de la iglesia de Corinto, que muchos de estos hermanitos en la iglesia de Corinto, hermanos, no miraban con aprecio al apóstol Pablo. Algunos incluso decían, no creo que este sea apóstol. Y empezaban, hermanos, a desobedecer las instrucciones que el apóstol había dado. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que tenía muchísimos problemas. Era una iglesia bastante desordenada. Había de todo tipo de vicios en ese, hasta borracheras había en la iglesia, hermanos. Entonces, ¿las circunstancias de Pablo eran las mejores? No, hermanos. Pablo estaba, en ese momento que escribe esta carta, Pablo tiene amenazas de muerte. Pablo tiene dolor y preocupación porque la iglesia de Corinto es una iglesia que parece una olla de grillos. Pero a pesar de eso, ¿cuál es la actitud de Pablo? Pablo dice en el versículo 9, primeramente doy gracias. Miren, este es un hombre agradecido, a pesar de lo que le toca vivir. Dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo a Dios? ¿Cuál es el motivo de su agradecimiento? Hermanos, Pablo está agradecido con Dios por la vida de los hermanos de la iglesia de Roma. Por cierto, Pablo todavía no conocía a los hermanos de Roma personalmente. Pablo no había llegado todavía a la iglesia de Roma, pero había escuchado que en Roma, en la capital del imperio en esa época, ya había una iglesia. Y Pablo estaba sumamente contento y agradecido por el testimonio de estos creyentes en la ciudad de Roma. Bueno, históricamente, hermanos, en el año 49, en el primer siglo, dice, hermanos, que el emperador Claudio sacó un decreto para expulsar a los judíos y para expulsar a los cristianos de la capital de Roma. Y el edicto de este emperador Claudio decía, vamos a expulsar a los judíos y vamos a expulsar a estos cristianos
porque están haciendo un alboroto en toda la ciudad. Ellos están hablando a favor de un tal Crestos. Hay un hombre que se llama Crestos y todos están a favor de ese Crestos y no quieren obedecer al emperador. Así que los judíos y los cristianos van a ser expulsados según la ley del emperador Claudio. Eso dice, hermanos, eso dicen los historiadores de la época. Dice que por culpa de un hombre llamado Crestos, estos cristianos tienen que ser expulsados. Pero el problema es que el emperador Claudio y los historiadores de esa época, hermanos, no saben pronunciar el nombre del Señor. No era Crestos, era Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? Era Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el evangelio de Cristo había llegado a las personas en Roma. Como estas personas conocieron a Cristo, conocieron el evangelio, su vida empezó a cambiar. Y una vida transformada no es del agrado de la sociedad que está en oposición a Dios. Hermanos, hace unos días hemos visto por las redes sociales y en la noticia la muerte de este joven de 32 años, Charlie Kirk, ¿no? Pobre joven. Él defendía con convicción lo que él había aprendido de la palabra del Señor. Él era un cristiano, hermano. Creo que era miembro de la iglesia de la Calvary Chapel. Él desde pequeñito había sido cristiano. Y él defendía, hermanos, lo que él creía que es correcto. ¿Y qué defendía él? Hermanos, él defendía la palabra del Señor, defendía los valores, los principios que la palabra del Señor indicaba. Y él iba a las universidades con micrófono en mano, este joven, y decía a todos los que quieren dialogar conmigo, quieren debatir conmigo, tengan su micrófono y debatamos. Hay que conversar, hay que dialogar, hay que polemizar si es necesario. Y había mucha gente, hermanos, que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Eso, hermanos, eso sabemos que es desde Génesis, ¿no? Y alguien disparó y mató a este joven, silenciando su voz. Pero no pueden silenciar la voz del Señor Jesús, hermano. Jamás van a silenciarle. Entonces, esa es la sociedad, hermanos. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, un cristiano no le es simpático a la sociedad, hermanos, si el creyente quiere vivir sujeto a la palabra del Señor. Entonces, así vivían los cristianos allá en Roma. Entonces, ¿qué pasa? Claudio, el emperador Claudio, no quiere tolerar a estos cristianos y dice, se me van todos los cristianos, expulsados de la ciudad, por culpa de ese hombre Crestos. ¿Quién será Crestos? No sé, pero hablan mucho de Crestos. No, pero es Cristo, hermanos, hablaban de Cristo. Pero Claudio murió, el emperador murió, y esa ley fue revocada, lo cual permitió que los cristianos volvieran otra vez a Roma. Y Pablo sabe eso, hermanos, y en el año 53, en el primer siglo, más o menos en el 53, el apóstol Pablo escribe esta carta. Han pasado varios años desde el 49, ya es el año 53, y Pablo escribe la carta. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dice, hermanos, yo aún no los conozco a ustedes, yo sé que allá en Roma hay una iglesia, yo me he enterado, yo he escuchado de que la iglesia de Roma es una iglesia que tiene fe en el Señor. Ustedes son muy populares. En todo el mundo, todos han escuchado de los cristianos en Roma, y eso me llena de alegría, hermanos, y por eso yo le doy gracias a Dios, porque Dios les permite tener esa fe. Hermanos, la iglesia de Roma entonces era conocida por su testimonio, por su fe, por su apego a la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué hay de nosotros como Cristo vive, como esta congregación? Los demás, ¿qué podrían opinar de Cristo vive, hermanos? ¿Por qué Cristo vive podría ser, si es que en algún momento es, digamos, algo conocido? ¿Por qué sería conocido Cristo vive? ¿Por qué? Bueno, porque tiene un buen ministerio de alabanza. Los jóvenes son muy buenos. Bueno, es algo bueno eso, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque Cristo vive siempre hace EBDBs. Es algo bueno que habla del testimonio. O nuestra iglesia será conocida por ser una iglesia conflictiva.
Es triste, hermanos. También hace poco he visto en la noticia, allá en el Agustino, hermanos, 2 iglesias hermanas están en conflicto, ¿no? Y han encadenado la puerta de la iglesia para que nadie entre y nadie salga. Llegaron los periodistas y dijeron, ¿dónde está el pastor? ¿Por qué han hecho esto? Y un pleito entre cristianos, hermanos. Qué triste y penoso eso, hermanos, ¿verdad? Ojalá que nosotros no seamos así, hermanos. Ojalá que como iglesia, como congregación, hermanos, siempre estemos sujetos a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Pablo es un hombre que está agradecido a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo lo que Cristo Jesús está haciendo en la vida de las personas. Nosotros como cristianos también tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos. Vuelvo a decir, no importando nuestras circunstancias, tal vez tú puedes decir, bueno, pastor, para usted es fácil decir, hay que estar agradecido, pero póngase en mi lugar, yo estoy con una enfermedad terminal, ¿cómo voy a estar agradecido en esta circunstancia? O alguien puede decir, pastor, usted pues fácil agradecer a Dios, pero póngase en mis zapatos, que yo mire cómo estoy, tengo tantos problemas familiares con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y cómo voy a estar agradecido. Estoy con dolor de cabeza, me jalo los pelos porque en el trabajo me quieren botar, porque ahí mi jefe es un abusivo. ¿Cómo voy a estar agradecido? No me da gana de estar agradecido, pastor. Tú puedes decir así, hermanos, pero miren, la situación de Pablo era también difícil. Pablo tenía amenazas de muerte. Pablo tenía enemigos que le odiaban. Pablo tenía problemas con los hermanos de la iglesia que no obedecían al apóstol Pablo. Pero a pesar de eso, Pablo decía, yo doy gracias a mi Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos, en nuestras vidas. Cambia nuestros corazones de ingratos a corazones agradecidos, hermanos. A pesar de lo que podamos estar viviendo, tenemos que decir, Señor, gracias. Aunque estoy en el hospital, Señor, gracias. Porque yo tengo, Señor, tu salvación, no porque lo merezca, sino porque tú me has alcanzado. Tú has sido bueno. Y Pablo dice, doy gracias, y aquí dice él de manera específica, doy gracias a Dios por la fe de los hermanos. Agradezco por la iglesia, dice el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros agradecemos al Señor por la iglesia Cristo Vive. Tú agradeces al Señor por tus hermanos. Tú agradeces a Dios por el hermano que está a tu costado. O tú eres de aquellos que dicen, no me cae bien este hermano, no. A la justa le saludo, no sé. Yo vengo porque, bueno, es la costumbre asistir. Esa debe ser, hermanos, nuestra actitud. Ojo, hermanos, yo sé y soy consciente de que por nuestro temperamento no todos podemos ser compatibles para ser amigos con todos. De hecho, es así, hermanos. De hecho, es natural. Pero a pesar de nuestras diferencias, a pesar, hermanos, de que por temperamento somos un poco diferentes los unos de los otros, porque aquí todos somos diferentes, no somos igualitos todos, pero a pesar de nuestras diferencias, hermanos, nosotros debemos aprender a convivir, porque tenemos un solo Padre, tenemos un solo Señor que ha sacrificado su vida por nosotros. Y si el Señor nos ha aceptado a nosotros, hermanos, el Señor nos dice, mira, aquí está tu hermano, aquí está tu hermana. Debemos aprender a convivir entre hermanos. Debemos aprender a animarnos, a apoyarnos entre hermanos. Lo digo eso, hermanos, porque Pablo estaba viviendo en una situación difícil. Los hermanos de la iglesia de Corinto no eran hermanos tan hermanos modelos, sino eran hermanos llenos de conflictos. Pero a pesar de eso, Pablo decía, doy gracias a Dios por los hermanos. Y saben, hermanos, en todas las cartas que Pablo escribe, siempre Pablo muestra su agradecimiento. Cuando escribe a los Efesios, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Cuando escribe a los tesalonicenses, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. En casi todas sus cartas, Pablo siempre empieza dando gracias a Dios. Bueno, excepto en Gálatas. En Gálatas, Pablo empieza diciendo, estoy profundamente sorprendido de que tan pronto ustedes se han apartado de Cristo para aceptar otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que vienen otros y les engañan y ustedes han aceptado otro evangelio. Y ahí Pablo no da gracias a Dios, porque Pablo estaba pues con la urgencia de que hay que exhortar a los de Gálatas, ¿no? Pero en todas sus cartas Pablo manifiesta agradecimiento. Y es algo que tenemos que aprender, hermanos, en primer lugar. Hay que ser agradecido. La persona, hermanos, que no es agradecida es porque no ha entendido el evangelio. El que no está agradecido, hermanos, el que vive renegando y no está contento, hermanos, es porque primero piensa que lo que tiene es poco. ¿Y de qué voy a dar gracias si yo me merezco más, pastor? Yo tengo poquito. Un momento. No puedes decir que es poco
la sangre de Cristo. No puedes decir que es poco el amor que el Señor te tiene. No puedes decir que es poco lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Tenemos más de lo que merecemos, hermanos. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, el Evangelio del Señor hace que nosotros seamos servidores del Señor. Servidores a los proyectos del Señor. Antes éramos servidores de nuestros propios intereses personales. Ahora que el Señor con su Evangelio toca nuestras vidas, el Señor nos llama a ser servidores del Señor. Aquí en el versículo 9, miren lo que dice el verso 9, Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y Pablo dice, Dios me es testigo. Es como si Pablo dijera, hermanos de Roma, yo a ustedes no los conozco, ustedes nunca me han conocido, pero yo les escribo esta carta porque yo quiero ir a visitarles a ustedes para conocerles, pero a veces no se puede, es difícil. Y ustedes no me conocen, hermanos, pero yo estoy sirviendo a Dios y yo oro por ustedes. Y algún hermano en Roma podría decir, pero este Pablo muy presuntuoso, ni nos conoce y dice que ora por nosotros. Y por eso Pablo dice, hermanos, yo pongo a Dios de testigo. Yo pongo a Dios como testigo. Por eso dice el verso 9, porque testigo me es Dios. Era tal vez la única forma en la que estos hermanos que nunca habían visto a Pablo puedan saber la seriedad de las palabras de Pablo. Pablo quiere convencerles a los hermanos de que realmente él está sirviendo al Señor y de que Él está orando por los hermanos. Por eso dice, pongo a Dios como testigo. Él sabe, el Señor sabe, dice el apóstol Pablo. Dice luego, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. A quien sirvo en mi espíritu. Hermanos, antes de que el apóstol Pablo conociera el Evangelio, antes de ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, recuerden, hermanos, cuál era la actitud de Saulo de Tarso. Él equivocadamente pensaba que él era un buen siervo de Dios, que servía a la ley de Moisés, que servía a su grupo de los fariseos. Y él era un hombre ardoroso, ferviente en esa labor que desarrollaba. Y enemigo era de la iglesia. Y Pablo, como había vivido todo eso, él sabía lo que significa servir. Pero él es consciente y él se dio cuenta, hermanos, de que estaba sirviendo a Dios de manera equivocada. Él estaba sirviendo como un fanático. Él estaba sirviendo a Dios, hermanos, por conveniencia y por temor. ¿Cuánta gente sirve a Dios por miedo? Hermanito, ¿por qué sirves a Dios? No, yo sirvo a Dios para ganar mi salvación, si no me voy a ir al infierno. Yo tengo que congregar, yo tengo que alabar a Dios, tengo que hacer esto, porque si no, Diosito me castiga. O tal vez dicen, ¿por qué haces esto, hermano? Es que yo tengo que ayunar 40 días con propósito, pastor, para que Dios me bendiga más. Entonces, a más ayuno, Dios va a estar en deuda conmigo y más bendiciones. Hago más vigilias y Dios me va a bendecir. Algo así como el católico romano hace. Por ejemplo, ¿por qué el católico romano va de rodillas delante del Señor de los Milagros? No, pastor, es que cuando más de rodillas, hasta que se haga herida mis rodillas, Diosito más me va a bendecir. Esa es la costumbre que el ser humano tiene. Costumbre totalmente equivocada, hermanos. Costumbre totalmente equivocada. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que había servido a Dios de esa misma manera. Y Pablo también sabe, hermanos, sabe Pablo, como él ha vivido en Tarso, provincia romana. Pablo conoce, hermanos, la religión de los griegos y sabe que los griegos también adoran a sus dioses del Olimpo, pero los adoran a sus dioses y sirven a sus dioses por miedo. Hay que adorar a Poseidón porque si no va a hundir tu barco en el mar. Hay que adorar a Zeus porque si no, no te da bendiciones. Hay que adorar a tales y tales dioses porque si no, esos dioses se molestan. Por conveniencia, por miedo. Y Pablo ahora sabe que no se debe servir así. Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su
hijo, a quien sirvo en mi espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, el Señor ha cambiado mi vida, el Señor me ha dado un nuevo corazón, ahora mi vida se resume en esto, servir al Señor. No por miedo, no por una conveniencia, sino por amor, por gratitud, por lo que el Señor ha hecho por mí. Bueno, el Señor está haciendo ese cambio en la vida del apóstol Pablo. Le está convirtiendo en un servidor. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Nosotros también buscamos servir al Señor Jesús, hermanos? Debemos buscar servir al Señor en lo que podamos hacer, con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, hermanos. Porque escuchen, hermanos, no hay ningún cristiano que no tenga ningún don, ningún talento. Tú tienes un don, tú tienes un talento que el Señor te ha dado. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese don, con ese talento? Tráelo a la iglesia, tráelo aquí a la iglesia. Y di, hermanos, pastor, esto es lo que el Señor me ha dado y esto quiero hacer para el Señor. ¿Habrá campo en la viña del Señor? Quiero hacer esto, ¿lo puedo hacer, pastor? Excelente. Cada uno tiene sus dones, hermanos. Cada uno tiene su talento. No sé, tal vez alguien aquí tenga muy bonita voz y pueda cantar bien. Pastor, yo ya no quiero cantar duchándome. Yo quiero cantar aquí. ¿Me puede permitir, pastor, por favor? Amén, venga. Tal vez alguien dice, pastor, yo toco muy bonito la guitarra. Casi como Marlon. Pero, ¿podría tocar también acá, pastor? Amén. Alguien puede decir, pastor, a mí me encanta enseñar. Yo quiero también enseñar. ¿Usted me puede... ¿Habrá un campito para enseñar aquí? Tal vez a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Habrá un espacio? Hermanos, hay espacio para servir al Señor. Hay espacio. Tal vez tú dices, pastor, yo no entiendo mucho de la Biblia, no sé nada de esto, pastor, pero no sé, a mí me gusta ser amigos. Y con cada persona que yo voy siempre me gusta conversar y siempre le hablo de Cristo. ¿Puedo ser un evangelista, pastor? ¿Usted cree, pastor? Amén. Hay espacio, hermanos. Hay tantas cosas que el Señor nos ha dado, hermanos, y tenemos que ponerlas a su servicio. Bueno, ¿qué hace Pablo acá? Pablo dice, Dios me es testigo de que yo le sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y luego dice el verso 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice, hermanos, yo estoy orando por ustedes. Y aquí, hermanos míos, quiero ver con ustedes el cambio que el Señor ha hecho en la vida de este hombre. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 8. Vamos a ir un momento al libro de Hechos en el capítulo 8 para ver un poco de los antecedentes de Saulo de Tarso. Porque en Romanos, Saulo de Tarso habla diciéndonos que él agradece a Dios por los hermanos, está orando por los hermanos, que él es un siervo del Señor, está muy agradecido por la iglesia. Pero ¿qué dice en Hechos? Hechos capítulo 7, vamos a leer desde el 7. Hechos capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. De ahí voy a leer, hermanos. ¿Lo tenemos todos en la Biblia, hermanos? ¿Sí lo hemos encontrado? Amén, ya. Hechos 7, 58 dice lo siguiente. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí, hermanos, la historia nos cuenta de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hermanos, mataron a Esteban a pedradas los judíos. Y dice la Biblia que allí estaba viendo cómo mataban a Esteban un joven que estaba cuidando la ropa de los agresores. Ese joven se llamaba Saulo. Ese joven era el apóstol Pablo, antes de ser cristiano. ¿Y qué estaba haciendo ahí Saulo? Estaba viendo con agrado cómo matan a este Esteban. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso odiaba a la iglesia. Saulo de Tarso quería destruir a la iglesia. Y por eso miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran persecución. ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? ¿Qué hacía Pablo, hermanos?
Hechos 9.1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, hermanos, antes de conocer al Señor Jesús, ¿a qué se dedicaba Saulo de Tarso? ¿Cuál era su afán de Saulo de Tarso, hermanos? ¿Cuál era esa fuerza que movía su corazón? ¿Qué es lo que más odiaba Saulo de Tarso, hermanos? A la iglesia. Cristiano que veía, cristiano que él atacaba y lo metía preso y si podía lo mataba. Él odiaba a la iglesia, a muerte, era enemigo de la iglesia, hermanos. Pero cuando Cristo llegó a su vida, cambió. Y ahora en Romanos capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, hermanos, yo doy gracias a Dios por la iglesia, por la fe de los hermanos. Yo doy gracias a Dios por el testimonio de ustedes. Es más, yo estoy orando al Señor por ustedes, hermanos. ¿Notan, hermanos, ese cambio radical que sucedió en la vida de este hombre? Eso es lo que hace el Evangelio del Señor, hermanos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Hace un cambio radical. Por eso el título de nuestro mensaje es que el Evangelio transforma vidas. Entonces, número 1, hermanos, el Evangelio hace que seamos agradecidos. Número 2, el Evangelio hace que sirvamos al Señor. Y para concluir, hermanos, el Evangelio nos permite vivir también sujetos a la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice así, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo tenía mucho anhelo, tenía muchos deseos de viajar a Roma. Y ha hecho los modos posibles para viajar, pero no pudo viajar en reiteradas ocasiones. Y Pablo después dijo, es que el Señor no me ha permitido viajar, a pesar de que yo quería. Se presentaba una cosa u otra cosa. Pablo les dice a los hermanos de Roma, hermanos, no es que no les he visitado porque haya falta de voluntad de mi parte. No, hermanos, discúlpenme, no es que yo no quiera niveles, no, sino que yo sí he querido ir, pero Dios no me ha permitido porque han surgido una serie de cosas que me han imposibilitado. Pero yo tengo el deseo en mi corazón de ir a Roma y estar con ustedes, hermanos. Pero yo he aprendido a que se haga la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, por la voluntad de Dios. Yo iré en el tiempo de Dios. Yo iré cuando el Señor lo quiera. Pero esa es mi oración. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo y su Evangelio, también nosotros aprendemos, hermanos, a vivir según la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase mi voluntad. ¿Así dice? Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como en el cielo. Bueno, aquí Pablo recuerda eso y Pablo dice, bueno, queremos la voluntad de Dios. Entonces el cristiano, hermanos, es agradecido. Eso es lo que hace el Evangelio por nosotros. El cristiano es alguien que quiere servir al Señor y el cristiano es alguien que quiere sujetarse a la voluntad de Dios, aunque a veces es difícil. Para Pablo era difícil. Pablo quería, quería ir a Roma, pero el Señor dijo, no. Y Pablo dijo, ¿por qué? Pero al final Pablo pudo ir a Roma, hermanos. ¿Y saben cómo fue a Roma? Encadenado, hermanos, en un barco de prisioneros. Se fue a Roma a la cárcel, ¿no? Pero fue a Roma y se encontró con los hermanos y pudo estar con los hermanos. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, este hombre que era enemigo de la iglesia, este hombre que consentía la muerte de los cristianos, de pronto ahora vemos un hombre que es defensor de la iglesia. Ahora él ama la iglesia. Antes odiaba la iglesia, ahora ama la iglesia y está dispuesto a dar su vida por los hermanos. A pesar de que es riesgoso viajar a Roma, él dice, voy a ir a mis hermanos, aunque me cueste la vida, voy a estar con ellos.
Y después, si Dios me lo permite, viajaré a España para seguir predicando la palabra de nuestro Señor Jesús. Muy bien, hermanos, ¿qué ha hecho el Evangelio por nosotros? Nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Somos agradecidos nosotros, hermanos? ¿O somos tal vez ahí que no damos gracias a Dios? ¿Estamos sirviéndole al Señor? ¿O por ahí, como no queremos todavía servir al Señor, nos estamos sujetando a la voluntad del Señor, hermanos? ¿O estamos peleando con el Señor y decimos, no, Señor, no acepto un no como respuesta, tal vez? ¿Cómo estamos, hermanos? El Señor nos ayude, hermanos, y que su Evangelio, su palabra, transforme nuestras vidas, hermanos. Es un proceso, hermanos. Yo sé que es un proceso, pero hay que empezar ese proceso si aún no lo hemos empezado. Hay que continuar, hermanos, si hemos ya iniciado en este proceso de lo que el Señor hace en nosotros. Bien, vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te agradecemos por la bendición de haber meditado en tu palabra. Gracias, Señor, por tu Evangelio, por esta buena noticia de la salvación que tiene el poder para poder transformar nuestro corazón y hacer de nosotros agradecidos, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Agradecidos, Señor, por la vida que nos das. Agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia en abundancia derramada a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, también a poder ser servidores tuyos, Padre, que te sirvamos no por miedo o no por un interés, sino que te sirvamos, Señor, como respuesta verdadera de lo que hiciste por nosotros, Señor, para beneficio de nuestros hermanos. También ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu voluntad. Es cierto, nosotros queremos muchas veces que las cosas sean así como nosotros la hemos planificado, pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, a poder colocarnos en tus manos sabiendo que tú tienes planes, tal vez y muchas veces superiores a lo que nosotros podemos querer, Señor. Pero siempre que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y en la vida de la iglesia también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.